Dios conoce cada una de las heridas que tú has tenido o que hoy todavía tú tienes en tu corazón. Dios conoce cada error que tú has cometido. Dios conoce cada fracaso que tú has tenido. Y yo quiero que tú sepas que los fracasos no te determinan, porque el que determina tu presente y tu futuro es el Señor. Tú sabes cómo yo sé que Dios a ti te ama y te conoce tanto, porque antes de la fundación del mundo, Dios te había escogido. Antes de haber creado todas las cosas y antes de que todas las cosas fueran formadas por el Señor, Dios te había encargado personalmente de haberte elegido y escogido a ti para hacer cosas poderosas a través de ti, para llevarte a lugares donde tú nunca pensabas que tú ibas a llegar, para que tú pisaras terrenos que tú nunca pensabas que algún día tú ibas a pisar. Y hablando acerca de esto, en el libro de los Salmos, capítulo 139, el salmista David dijo: tú me creaste, tú me entretejiste, tú me formaste en el vientre de mi madre y tú me viste mientras cobraba forma, pero tú también viste el día de mi nacimiento y tú me viste antes de yo haber nacido. En una ocasión el Señor le dijo a Moisés: yo personalmente he elegido muy específicamente a Betzalel. A él lo he llenado del Espíritu de Dios. A él le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Pero él también, Moisés, le dijo al Señor, él también, Betzalel, es un experto, es un maestro experto en trabajar el oro, la plata y el bronce, pero también es hábil en tallar la madera. Dios conocía tanto a Betsabé que él le dijo a Moisés: yo, el Señor, me he encargado personalmente de elegir a Betzalel para que él formara parte de la construcción para el tabernáculo. Yo lo conozco tanto que yo sé que él es hábil para tallar madera. Yo lo conozco tanto que yo sé que él tiene una excelencia cuando él trabaja y forma el oro, la plata y el bronce. Yo lo conozco tanto que yo lo he elegido a él y a él le he dado gran capacidad intelectual y gran sabiduría, pero a él también, a pesar de todas las habilidades, a pesar de todas las capacidades que le he dado a él también, gloria a Dios, lo he llenado de mi presencia, aleluya. Yo quiero que tú sepas que así como Dios se encargó de escoger personalmente a Betzalel porque él lo conocía y él sabía que él tenía la capacidad de hacer para lo cual Dios le había llamado a hacer, Dios a ti te conoce. Dios sabe cómo tú te sientes y de hecho antes de tú pronunciarle una necesidad al Señor, Dios sabe lo que tú necesitas. Antes de tú decirle al Señor cómo tú te sientes, Él lo sabe porque Él es aquel que escudriña nuestro corazón, aquel que discierne nuestros pensamientos. Y tú quizás en algunas ocasiones te dirigiste donde personas para contarles cómo tú te sentías y esas personas no pudieron tener aquella capacidad de entender tu dolor, de entender la situación por la que tú estás pasando, de entender realmente cómo tú te sientes. Y yo quiero que tú sepas que la única persona capaz de saber cómo tú te sientes es el Señor, porque antes de tú haber nacido y antes de tú haberte formado, Él ya te conocía y te había dado por nombre, gloria al Señor. Y asimismo como el Señor escogió a Betzalel para hacer grandes cosas y para glorificarse a través de él, Dios a ti hoy te llama por tu nombre y Dios a ti te ha escogido para hacer grandes cosas a través de ti. La Biblia dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Dios sabe y Él conoce tu batalla. Dios conoce la guerra que tú estás librando en tu casa. Dios sabe ese proceso que tú estás pasando. Dios sabe por cuál desierto ahora mismo tú estás caminando. Dios lo sabe todo, porque Dios, a Él no se le escapa nada. La Biblia dice que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está en todos los lugares.
lugares. Él lo ve todo, pero Él lo discierne y lo sabe todo. Y el salmista David en una ocasión dijo: ¿a dónde yo podría huir de tu Santo Espíritu? ¿A dónde yo podría escaparme? Si yo subo al Seol, ahí te encontraré, pero si yo trato de esconderme, aún si yo trato de escaparme, aún ahí tu presencia estará. No hay ningún lugar en el que nosotros podamos estar que Dios no lo sepa. Dios sabe de dónde tú vienes, a dónde tú estás y hacia dónde Él a ti te quiere llevar. Dios conoce cada una de las heridas que tú has tenido o que hoy todavía tú tienes en tu corazón. Dios conoce cada error que tú has cometido. Dios conoce cada fracaso que tú has tenido. Y yo quiero que tú sepas que los fracasos no te determinan, porque el que determina tu presente y tu futuro es el Señor. La Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 29 verso 11: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios sabe dónde Él te tiene, y yo quiero que tú sepas que el lugar donde hoy el Señor te ha llevado, el lugar donde hoy el Señor te ha plantado, no te muevas de ese lugar sin que Dios te lo haya dicho. Dios te conoce tanto que Él sabe que en cada temporada de tu vida, en cada estación donde Él a ti te va a llevar, Él te va a llevar con la intención de formarte, con la intención de preparar y de activar el llamado que Él a ti te ha dado. Tú quizás me va a decir: pero hermana Sevilay, yo no entiendo por qué Dios me ha llevado a una empresa donde la gente está chismoseando, donde la gente está calumniando, donde hay mucha división. ¿Tú sabes qué? Como Dios a ti te conoce tanto, Dios sabe, aleluya, que tú tienes la luz de Él reflejado a través de ti. Y Dios sencillamente ha permitido que tú fueras a ese lugar, gloria al Señor, para que aquel lugar desordenado tú lo pudieras ordenar bajo la guianza del Espíritu Santo. Quizás tú me dirás: pero ¿por qué Dios está permitiendo que yo estoy en una familia conflictiva, en una familia que no cree en Dios, en una familia donde cada día hay muchas guerras y batallas? Donde el Señor a ti te ha puesto, donde el Señor a ti te ha plantado, es porque tú tienes, así como Betzalel, tú tienes aquellas habilidades, tú tienes aquellas capacidades espirituales de donde Dios a ti te ha puesto. Dejar una huella, dejar una marca, donde quiera que el Señor a ti te lleve, en el trabajo, en una iglesia, en una casa, en una universidad, en una escuela, ahí sé la mejor versión de ti mismo. Conviértete en todo lo que el Señor a ti te ha dicho. ¿Tú sabes por qué? Porque cada lugar donde el Señor a ti te va a llevar son como pequeñas estaciones. ¿Qué pasa con un vehículo? El vehículo, para que pueda avanzar, necesita combustible. Si un vehículo ya no tiene combustible, no va a poder avanzar, se va a quedar estancado, ¿verdad? Pues pasa lo mismo en el mundo espiritual. Para que tú puedas avanzar, para que tú puedas crecer, para que tú puedas ser lo que Dios espera que tú seas, Dios te va a llevar en varios escenarios. Dios te va a llevar en varias estaciones, pero van a ser estaciones temporales. En una estación Dios te va a llevar sencillamente para Él formar tu carácter. Entonces, cuando tu carácter esté formado, Dios te va a sacar de su lugar y quizás te va a llevar a otro lugar donde Él va a formar en ti paciencia. Y cuando entonces tú tengas la paciencia, Dios te sacará de su lugar para llevarte a otro lugar y formar en ti un espíritu de humildad. Y cuando entonces Dios ve que tú vas a tener humildad, pero la humildad necesaria que Él espera que tú tengas, entonces Él te va a llevar de ese lugar y quizás te va a llevar a otro lugar para que tú aprendas a amar no solamente a las personas que te apoyan, no solamente a las personas que creen en el depósito que Dios te ha dado, pero que también tú ames, tú aprendas a tolerar y aprendas a perdonar a aquellas personas que te persiguen, aquellas personas que aún viendo lo que el Señor está haciendo contigo, no creen. Y
Tú estás en las manos del alfarero. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Y todo lo que el Señor está haciendo a través de ti y contigo es por un propósito. A veces Dios hace cosas con nosotros que son como misterios, que en el momento preciso no lo entendemos. A veces Dios nos lleva a lugares, a desiertos que le decimos, pero Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? No entiendo por qué tú estás permitiendo que yo esté enfrentando una batalla similar. Pero ¿sabes qué? Dios te conoce tanto, Dios te ama tanto que de alguna manera Dios pone en ti confianza. Y cuando Él te lleva a un lugar, Él te lleva porque ya Él te llevó a ese lugar capacitándote. Él te llevó a ese lugar con tu equipamiento espiritual y Él sabe que donde Él te va a llevar, tú vas a vencer y vas a hacer todo lo que Él espera que tú seas. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entrégale tu situación al Señor, entrégale tu dolor, aleluya. Entrégale tu tristeza, entrégale todas las cosas por las cuales cada día tú estás enfrentando, porque Dios te conoce, Dios conoce tu corazón. Él discierne tus pensamientos y Dios te entregará la victoria. No te rindas, no te des por vencido. Gloria al Señor, porque con Cristo nosotros todo lo podemos y somos más que vencedores en Dios. Así es que Dios te bendiga.